Buenas tardes, mi nombre es Jesús Álvarez, soy supervisor de práctica nivel 3 de fonoaudiología. A continuación les vengo a presentar la investigación titulada Guía Práctica Clínica sobre el abordaje fonoaudiológico para la rehabilitación del vértigo posicional paroxístico benigno en el adulto mayor. Me acompaña el equipo coinvestigador Giselle Lorena Rosas Lizarazo, Erlinda Piedad Ricardo Carmona, Angelicet Vila Gómez. Nuestro trabajo de investigación está conformado por una bitácora, la cual expresa el resumen de las recomendaciones, objetivos, justificación, introducción y metodología. Para la postulación del resumen de las recomendaciones, evidenciamos la postura de los interrogantes o preguntas. La primera de ellas es si son efectivas las maniobras de liberación para mejorar el desempeño vestibular en el adulto mayor con vértigo posicional paroxístico benigno en comparación a la oclusión del canal semicircular. El segundo interrogante es si son efectivas las maniobras de reposicionamiento para mejorar el desempeño vestibular en el adulto mayor con vértigo posicional paroxístico benigno en comparación a la farmacoterapia. La tercera pregunta está enfocada en que si son efectivas las estrategias de hipofunción para mejorar el desempeño vestibular en el adulto mayor con vértigo posicional paroxístico benigno en comparación de no realizar dicha intervención. El objetivo general de nuestra investigación es precisar la confiabilidad de los métodos de intervención como las maniobras de liberación, reposicionamiento y estrategias de hipofunción en la rehabilitación del vértigo postural paroxístico benigno en el adulto mayor, mediante la revisión de literatura y validación de la calidad con el fin de formalizar las recomendaciones basadas en la evidencia y tratar dicha enfermedad en la población mencionada. Los objetivos específicos hablan acerca de determinar los beneficios que presenta la realización de maniobras de liberación en presencia de patología vestibular en el adulto mayor. Comparar la utilidad de las maniobras de liberación sobre oclusión del canal semicircular para rehabilitar el vértigo paroxístico benigno en el adulto mayor con el fin de establecer la utilidad de las mismas. Caracterizar, de acuerdo a la evidencia del tratamiento quirúrgico de la oclusión del canal semicircular para determinar cuánta veracidad en la rehabilitación del vértigo en el adulto mayor. El siguiente objetivo habla acerca de comparar la utilidad de las maniobras de reposicionamiento sobre la farmacoterapia en la rehabilitación del vértigo en el adulto mayor con el fin de establecer la factibilidad de las mismas. Determinar si las estrategias de hipofunción ayudan al abordaje de alteraciones vestibulares después de la rehabilitación y realización de maniobras de reposicionamiento en el adulto mayor. Caracterizar de acuerdo a la evidencia de la farmacoterapia para determinar cuánto aporta la rehabilitación del vértigo en el adulto mayor. Establecer los beneficios que se obtienen con la realización de estrategias de hipofunción en el adulto mayor con presencia de alteración vestibular. Determinar los beneficios que presenta la realización de maniobras de reposicionamiento en presencia de la patología vestibular en el adulto mayor. El envejecimiento es un fenómeno presente a lo largo del ciclo vital, desde el mismo proceso de la concepción hasta la muerte. A pesar de ser un fenómeno natural conocido por todos, es difícil aceptarlo como una realidad innata del todo el ser. En cambio, el cambio en la pirámide poblacional se ha volcado hacia el aumento de esta población y desafortunadamente nuestros gobiernos no están preparados para las consecuencias físicas, mentales, sociales y sanitarias en las que nos podemos sumergir. Etimológicamente, la palabra vertere significa girar, de ahí sacamos la palabra vértigo. Esta sensación es ampliamente incapacitante, más aún en la población mayor. Es por este motivo que el grupo investigador propone una guía de práctica clínica que busca los métodos más efectivos para la intervención del vértigo posicional paroxístico benigno. El equilibrio depende de muchos estímulos sensoriales en los cuales podemos encontrar la parte propioceptiva, la parte visual y la parte vestibular. En correlación con la parte motora y la parte cognición, arman todo ese proceso al que nosotros le llamamos sistema vestibular o del equilibrio. Las generalidades periféricas encontramos el sistema propioceptivo, el visual y el vestibular. Dentro del sistema propioceptivo encontramos la sensibilidad superficial, en donde tenemos la táctil y la térmica. La sensibilidad profunda, en donde encontramos la presión, apreciación de pesos, vibratoria y actitudes segmentarias. La sensibilidad superficial profunda combinadas nos dan a nosotros la exploración estereognóstica y la exploración grafestémica. Dentro del sistema visual encontramos la parte focal y ambiental,
y dentro de la focal encontramos la percepción del movimiento y reconocimiento de objetos. En la parte ambiental es la percepción del movimiento panorámico. Dentro del sistema vestibular encontramos el laberinto óseo y el laberinto membranoso. En el laberinto óseo encontramos la perilinfa y en el laberinto membranoso encontramos la endolinfa. Estos dos conjuntos comprenden un sistema muy funcional que es el que denominamos sistema vestibular periférico, en donde encontramos 5 sensores comprendidos por el sáculo, el utrículo, el canal semicircular anterior o superior, canal semicircular horizontal o lateral, canal semicircular posterior o inferior. El utrículo y el sáculo nos dan a nosotros la información lineal o estática y la información de los canales semicirculares nos dan información acerca de la aceleración angular o rotacional. ¿Qué es el vértigo posicional paroxístico? Originado por el desprendimiento de la estetoconia de la mácula utricular, que puede adherirse a la cúpula. A esto le denominamos cupulolitiasis, o circular libremente en la endolinfa en los conductos de los canales semicirculares, a lo cual vamos a denominar canalitiasis. Este desprendimiento y caída de otoconia puede ser secundario al envejecimiento. Aproximadamente el 94% de estos casos ocurren cuando la otoconia cae en el canal semicircular posterior. También encontramos otro proceso vertiginoso comprendido como la hipofunción del sistema vestibular. El vértigo posicional paroxístico benigno se caracteriza por ser un intenso mareo rotacional objetivo o subjetivo, que generalmente dura unos segundos en episodios esporádicos provocados por movimientos de la cabeza, por hiperextender el cuello, inclinar el tronco hacia adelante o hacia atrás, levantarnos o acostarnos dentro de la cama o rotar en nuestro sitio de lecho. Se debe resaltar que a pesar de que el vértigo posicional paroxístico benigno tiene una alta incidencia como se mencionó anteriormente, no existe claridad sobre los profesionales que deben tratarlo. Sin embargo, tradicionalmente este proceso se ha llevado a cabo por otorrinolaringólogos, fisioterapeutas, audiólogos y fonoaudiólogos. Nuestra guía se basa en la estructura de un proceso metódico, el cual hace que revelemos los siguientes pasos. Dice, la presente guía es resultado de una revisión integrada para crear recomendaciones basadas en la evidencia. La guía metodológica para la elaboración de guías de práctica con evaluación económica en el Sistema General de Seguridad de Salud colombiano. Para este proceso se utilizó la estrategia PICO y así formular nuestras preguntas. Para la búsqueda de la información se buscó por medio de la metodología Cochrane, Google Académico, Realdit, PubMed, ScienceDirect, Dialnet, Scopus, tanto en inglés como en español. Se estableció para la búsqueda de los descriptores por medio de la metodología Cochrane, los DEX y los MEX. En la organización y selección de los artículos se desarrolló la aplicación basada en los criterios de elegibilidad propuestos por la metodología Prisma. Para la evaluación del conjunto de evidencia y la generación de perfiles de evidencia en resultados de la síntesis se propuso la metodología por abordaje GRADE. Este proceso se realizó con una búsqueda de datos en bases como PubMed, ScienceDirect, Google Scholar y Cielo. Esta metodología es la metodología Cochrane. Hablamos acerca de unos criterios de inclusión que corresponden a artículos científicos que tengan una ventana de tiempo de 10 años máximo, que se apliquen a una población mayor de 60 años, que traten sobre la rehabilitación del vértigo posicional paroxístico benigno. Y por otro lado, los criterios de inclusión, encontramos que se excluyen artículos que tengan una ventana mayor de 10 años, aplicados a población menor de 60 años, y la rehabilitación del vértigo, que no hablen acerca de la rehabilitación del vértigo que estamos tratando. La organización y selección de artículos se realizó por medio de la metodología Prisma, en donde encontramos unas fases. La fase de identificación encontramos la realización de búsquedas primarias en PubMed, ScienceDirect, que fue facilitada por la metodología Cochrane. Dentro de estas búsquedas secundarias se ubicaron las palabras DEX para la realización de las combinaciones y la búsqueda de las bases de datos. La fase de screening es donde removimos artículos duplicados y con criterios de inclusión propuestos anteriormente. La fase de elegibilidad se realiza posterior a la lectura del título y del resumen de los artículos, y por esto se procedió a la selección de los mismos aplicando la selección de exclusión.
La fase de inclusión es donde se determinan los artículos para la investigación y se procede a la lectura de los textos completos. Para la estructura de nuestra pregunta, la metodología PICO habla acerca de la estructura de paciente, intervención, comparación y resultado, en donde la población o paciente hablamos de los adultos mayores expuestos al vértigo posicional paroxístico por cupolitiasis, la maniobra de reposicionamiento y la comparación de no realizar dicho método. El resultado sería la rehabilitación del vértigo posicional paroxístico benigno con cupolitiasis. Este proceso fue llevado a cabo con esta pregunta que vemos arriba y cual fue explicada en la primera parte de nuestra presentación. La segunda pregunta habla acerca del adulto mayor con vértigo posicional paroxístico benigno por canalitiasis. La intervención serían las maniobras por reposicionamiento, la comparación sería el uso de medicamentos y el resultado sería la rehabilitación del vértigo posicional paroxístico benigno por canalitiasis. La tercera pregunta habla acerca de la población o el paciente, serían los mismos adultos mayores expuestos al vértigo. La intervención serían las estrategias expresas en la hipofunción. La comparación sería no incluir dicha terapia en la intervención integral. Y el resultado sería la rehabilitación del vértigo posicional paroxístico benigno con estrategias de hipofunción. Los descriptores encontrados DEX y MEX fueron los que nos facilitaron a nosotros la realización y ubicación del proceso. Para la identificación de los artículos encontramos las palabras tales como anciano, envejecimiento, vértigo posicional paroxístico, nistagmo, canales semicirculares, pruebas de función vestibular, equilibrio postural, utrículo y saco. La metodología GRADE habla acerca de la evidencia. Ese grado de evidencia nosotros lo podemos relacionar con ciertos parámetros o requisitos que nosotros mismos establezcamos. Los factores que disminuyen la calidad dentro del proceso de investigación son el riesgo del sesgo, la inconsistencia, la evidencia indirecta, la imprecisión y el sesgo de la publicación. Los factores que nos van a aumentar la calidad de la evidencia son la gran magnitud del efecto que tengamos para proponer, la presencia del gradiente dosis o respuesta y los factores de confusión presentes que disminuirán el efecto encontrado en nuestro proceso, ya sea de intervención o de evaluación. El grado de calidad de la evidencia, GRADE, expresa 4 grados, una calidad alta, moderada, baja y muy baja. Para que sea expresada en una calidad alta, se debe tener confianza acerca del método que se está expresando recomendar, en este caso los métodos de intervención que nosotros proponemos para el vértigo. Una recomendación de grado moderada es si se tiene veracidad acerca de la evidencia encontrada, pero hay algunas cosas que no corresponden directamente a lo que nosotros queremos encontrar, pero siguen siendo importantes. De una calidad de evidencia baja es cuando encontramos información suficiente, pero se nos salen de los procesos que nosotros hemos delimitado dentro de nuestra investigación y no cuentan con los parámetros propuestos en el proceso de evaluación e intervención que nosotros queramos recomendar. Y cuando la recomendación tiene una evidencia baja, una calidad muy baja, es porque el estudio que nosotros nos pretendemos encontrar respecto a la investigación que estamos realizando de evidencia no corresponden ninguno al proceso que nosotros queramos expresar en una recomendación de intervención, que sería este caso. Muchas gracias, los dejo con el equipo coinvestigador, los cuales hablarán más a ciencia cierta sobre su proceso de intervención en los pacientes adultos mayores expresados con el vértigo posicional paroxístico benigno. Muchas gracias.